El miedo es fuego. Así se titula esta lección en el podcast La Píldora Blanca. Bienvenidos. Muy bien, gracias a todos por estar acá y escuchar esta breve lección que nos va a poner a reflexionar sobre algo que todos hemos sentido. Es universal experimentar en algún momento de nuestras vidas miedo. Y yo creo que ustedes no me dejarán mentir cuando decimos que el miedo es horrible. Nadie quiere sentir miedo. Todos huimos ante aquella emoción que emerge desde lo más visceral de nuestro ser. Cuando sentimos miedo, sentimos que nos falta el aire, que hay algo de nosotros que se descompone internamente. Generalmente los biólogos dicen que el miedo despierta esta reacción del fight or fly. Lucho y me defiendo o salgo corriendo. Es decir, que el miedo nos detona el instinto de sobrevivir. El miedo agudiza nuestros sentidos. Liberamos adrenalina. Es como si tuviéramos una droga que está influenciando nuestra mente y que nos está diciendo, debemos sobrevivir, debemos encarar la situación de alguna manera, no importa cómo, y nuestro cuerpo pone toda la energía y toda la capacidad disponible para enfrentar el peligro a través de la lucha o simplemente salir corriendo. Bueno, en algunos casos quizás también hacerse el muerto es otra forma en la cual nuestro organismo intenta sobrellevar la situación y a veces funciona. Yo creo que ustedes han visto cómo muchos animales suelen utilizar esta táctica. Y cuando digo animales, hablo de bípedos con poco pelo, de homínidos que hoy día denominamos Homo sapiens. El hombre también utiliza la técnica de hacerse el muerto. El cuerpo también puede entrar en tal estado de evitación, en tal estado de nerviosismo que puede llegar a buscar o a encontrar más bien en hacerse el muerto como la respuesta para sobrellevar el miedo. Hay muchos que viven haciéndose los muertos, que viven escondiéndose de su propio miedo, que viven escondiéndose de las sombras de aquello que sucedió, del trauma, de eso que lastimosamente para muchos sucedió en un momento de la vida en el cual no pudieron huir, no pudieron pelear y simplemente tuvieron que experimentar en carne propia situaciones extremadamente abrumadoras. Muchos hemos estado ahí, en aquel lugar oscuro donde no había salida, en aquel lugar frío donde no había abrigo, en aquel lugar donde la soledad se transformaba en un monstruo gigante que nos hablaba al oído y nos decía, vas a estar solo por siempre. Nadie está para ti. Cuando desaparezcas, a nadie le va a importar. O llevémoslo más allá. Otra de las formas que toma el miedo es el monstruo de la baja autoestima, que nos empieza a hablar al oído y nos dice, no vas a ser capaz de nada. No lo intentes. Ya lo intentaste, ¿cierto? ¿Cuántas veces? ¿2, 3, 10? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? No lograr nada. ¿Vas a seguir intentándolo? ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Vas a seguirlo intentando? Entonces el miedo nos paraliza. La mente nos habla desde el miedo. Qué interesante saber que el miedo es bastante parlanchín. El miedo habla y habla y habla sin cesar en nuestra mente. Ya está de nosotros escucharlo. A veces le da por hablar a mitad de una conversación con alguien. A veces al miedo le da por hablar en una noche oscura o en una madrugada fría. Casi siempre el miedo le da por hablar en los peores momentos. En aquel momento cuando logramos algo con gran devoción y nos sentimos felices, ahí puede llegar el miedo. El miedo también llega cuando estamos con una mujer que deseamos profundamente y llega el autosabotaje. Llega el miedo en forma de autosabotaje, a decir, no vas a poder, tu cuerpo no va a responder, no vas a funcionar y ella se va a dar cuenta que no vales nada. Como yo sé y yo he sabido durante mucho tiempo que no vales nada. Lo que pasa es que he preferido callar, pero ¿quién te manda a salir a exponerte? A mostrarte que eres débil, que eres incapaz.
que eres mediocre, que no naciste para eso, que te tocó ver a la estrella a lo lejos, porque tú no eres la estrella y nunca lo serás. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado o no hemos escuchado mejor en nuestra mente estas palabras? Y hay de nosotros cuando vemos que esas palabras se hacen realidad, cuando vemos que nuestro cuerpo no responde, que fallamos en un examen, que no logramos conseguir el trabajo que queríamos, que duramos mucho tiempo estancados en el mismo problema. Y así podría seguir enumerando cientos de miles de situaciones que nos generan miedo, parálisis y que se pone como un espejo para que nosotros veamos nuestra incapacidad. Todas esas son formas del miedo, ¿verdad? Pero el miedo es fuego. ¿Y qué significa que el miedo sea fuego? Porque no es solo una metáfora. Acá hablamos muy en serio. El fuego, como ustedes bien saben, es un elemento que puede calentar o puede destruir, que puede ayudarnos a preparar nuestros alimentos o también los puede incinerar, que puede incluso servir como arma a la vez que nos puede guiar como antorcha que ilumina un camino oscuro. Todo eso es fuego, es el mismo fuego. Entonces ahí nos preguntamos, si es el mismo fuego, ¿por qué en unas ocasiones consume y quema todo a su paso y en otras me puede ser tan útil para iluminar un sendero donde mis ojos no pueden ver nada? Eso es el fuego. El fuego es potencial, es decir, que puede ser utilizado para una cosa o para la otra. Asimismo funciona el mecanismo del miedo. Y asimismo nosotros debemos empezar, después de esta lección, a ver el miedo en nuestras vidas. El miedo es fuego. Este miedo nos puede consumir, nos puede hacer arder, puede hacer que todo lo que hayamos construido sea arrasado en minutos. Óigase bien, porque ese es el poder del fuego. Como también nos puede permitir sentirnos mejor, en calor, iluminados, acogidos. ¿Cómo vamos a empezar a usar ahora que tenemos conciencia de que el miedo es fuego? Yo los invito a que después de este podcast reafirmen esta idea anotando en algún lugar la frase "el miedo es fuego", y que cada vez que ustedes sientan miedo, porque lo van a sentir y yo lo voy a sentir y todos lo sentimos, porque todos somos humanos. Es más, diría yo, es una experiencia tan universal que también la podemos ver en animales. Sentimos miedo, sabemos cuando un animal tiene miedo. Somos empáticos ante ese terror que puede llegar a sentir un ser. Pero ahora vamos a ver esa frase, el miedo es fuego. Y ahora vamos a reflexionar profundamente. ¿Quiero que el miedo me siga consumiendo o voy a hacer que el miedo sea este fuego iluminador? De verdad, lo tengo en mis manos, lo tengo en mi poder. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a poner en la chimenea donde sirve para calentar mi hogar? ¿O voy a ponerlo donde tengo una cantidad de papeles viejos que fácilmente pueden ser consumidos y generar un incendio catastrófico? ¿Dónde pongo ese fuego? ¿Dónde voy a poner yo ese miedo? Porque según donde yo lo ponga, él va a actuar. El fuego es fuego. El fuego es imparcial. El fuego puede llegar a ser brutal, pero justo, porque actúa según donde yo lo ponga. Entonces, con esta conciencia de que el miedo es fuego, ¿dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a poner cerca de mis inseguridades para que consuma la casa que tengo en mi mente? ¿O la voy a poner en la chimenea para quemar una cantidad de cosas que ya no quiero en mi vida, que me quiero deshacer? Porque el miedo nos puede servir para eso, para deshacernos de cosas, para quemarlas, para que se consuman y se vuelvan cenizas. ¿Por qué? Porque el miedo nos puede dar el impulso necesario para lanzarnos hacia lo desconocido. Porque el miedo nos puede activar este mecanismo de la adrenalina en el cual podemos huir o podemos pelear. Nos podemos hacer los muertos o podemos decidir de una vez y para siempre el afrontar las cosas. Y yo sé que hay monstruos que han crecido durante años o décadas dentro de nosotros. Monstruos que cuando los vemos decimos, es demasiado grande. Soy un David contra un Goliat. Ese monstruo lo alimenté demasiado. Y ese monstruo ya es sabio. No lo voy a poder destruir con una pequeña antorcha. Sí, el fuego puede ser poderosísimo, pero esto es una pequeña antorcha. Con esto no lo destruyo. Él conoce mis debilidades. Él conoce mis flancos y por dónde entrarme. Sabe por dónde golpear. Todo eso lo podemos llegar a pensar. Pero volvamos a la premisa. El miedo es fuego y lo podemos utilizar. Y el miedo puede replicarse positivamente
si yo lo pongo en el lugar adecuado, si yo lo pongo en el centro de una gran fogata, con una gran madera, puedo hacer una hoguera enorme y a través de esa hoguera puedo recibir calor, cocinar mis alimentos y ver lo que antes no veía porque todo estaba oscuro. El fuego revela la verdad y revela que muchas veces en esas oscuridades y sombras nunca fueron monstruos, nunca fue aquel cancerbero de muchas cabezas, sino simple y llanamente las sombras de árboles, las sombras de pequeñas cosas que solamente se amplificaban en el terror de nuestra mente. Y cuando damos ese paso a utilizar el fuego para nuestro beneficio es cuando nos damos cuenta que este fuego nos muestra la realidad. No era tan grave, no era tan complicado, no era tan difícil y nosotros no éramos tan incapaces. Ahí es cuando muchos queremos instar a los demás a que usen ese fuego para iluminar, pero entendemos que hay muchos que están asustados, que tienen miedo, que ven en esas sombras monstruos que no existen, o monstruos que quizás existieron, pero que ya no están, y que nos siguen aterrorizando solamente con su recuerdo. Todo puede ser disipado a través de ese fuego iluminador, porque ese fuego es el miedo. Espero que de verdad les haya gustado esta pequeña lección. Vamos a continuar hablando sobre muchísimos más temas en este podcast y los invito a que conozcan de la comunidad Alpha Nexus, la comunidad de mentoría masculina más grande de América Latina, donde hombres de diferentes países nos unimos a través de la mentoría y el liderazgo para aprender y enseñar en busca de la excelencia. También los invito a que conozcan el podcast Efecto Rockstar y, claro que sí, a dejar sus comentarios. Si nos quieren dejar sugerencias de nuevos temas, si quieren que intentemos algo nuevo a través del podcast, lo que sea, ahí los vamos a leer. Muchas gracias por estar acá. Les agradecemos que compartan estas lecciones de la píldora blanca para que lleguen a más personas y, lo más importante, para que ayuden a que muchos empiecen a usar ese fuego interior y que sus vidas sean transformadas.